Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios de estar reunidos nuevamente hoy viernes, pues para aprender más de la palabra del Señor. Y como ya tenemos pues establecido hoy viernes, pues tratamos la epístola de Filipenses. Estamos avanzando uno a uno, versículo a versículo, y rescatando las enseñanzas que tiene para nosotros, para aplicarlo a nuestras vidas. Hoy vamos a culminar el capítulo 2, así que vamos a orar primeramente. Señor, tu palabra pues va a ser expuesta. Señor, sabemos que es una palabra de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, nuestra alma. Señor, que realmente esta palabra nos confronte, nos anime, nos consuele, nos levante, que nos haga meditar sobre cómo actuamos y que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida, Señor. Queremos ser ese corazón que simboliza pues la tierra fértil, que tu palabra pues que germine en nuestro corazón y que dé fruto, Señor, fruto de arrepentimiento, fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a tratar el capítulo 2, los versos del 25 al 30, y vamos a hablar sobre el ejemplo de Epafrodito. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que hemos tratado para ubicarnos en el tema. Pablo, en el capítulo 2, pues dijimos que está tratando sobre una mente sumisa, ¿no? Y nos dio el ejemplo de la mente sumisa en Jesucristo, ¿no? Realmente nos vimos cómo Él se despojó, pues, de estar allí en los cielos, de toda la gloria, de toda la santidad, la justicia que hay ahí para venir aquí, se humilló, se hizo hombre, y mientras él estuvo en su condición de siervo, ¿no? y dio su vida por cada uno de nosotros. También él explicó eso, y también el resultado de eso, pues que Dios lo exaltó, ¿no? Le dio un nombre, sobre todo nombre. También en este capítulo Pablo explicó la dinámica de la mente sumisa, ¿no? En su propia experiencia, o sea, también se menciona ahí el ejemplo de Pablo. Y luego, pues, al final de este capítulo 2, pues presenta a dos de sus ayudantes en el ministerio. Primero a Timoteo y también a Epafrodito. Y lo hace pues por varias razones, porque los primeros dos ejemplos uno podría decir, pero que fácilmente pudo tener una mente sumisa, pues fue Jesucristo, el total es el Hijo de Dios. Y Pablo también, porque Pablo fue un instrumento de Dios en donde lo utilizó para muchas cosas, entonces él sí podía evidenciar pues una mente sumisa. Pero Pablo no, ahora pues él presenta a dos creyentes comunes, normales, igual que tú, igual que yo, hombres que no eran apóstoles y de repente no eran obradores de grandes milagros ni obradores de milagros. Entonces, con estos dos ejemplos, él quiere que entendamos que la mente sumisa no es un lujo gozado por unos cuantos escogidos, no, es una necesidad para el gozo cristiano y una oportunidad para todos los creyentes. Y esto está evidenciado pues en las características de las personas como ejemplo. Miren, Pablo era hebreo de hebreos. Timoteo, ¿quién era? Timoteo era en parte judío, en parte gentil, ¿no? O sea, porque su madre era judía y su padre era griego. Epafrodito era probablemente un gentil. Entonces, los tres simbolizan
a toda la humanidad, lo cual nos quiere ilustrar, nos quiere mostrar que todos podemos tener una mente sumisa. ¿Y qué es una mente sumisa? Pues es no esperar ser servido por otros, sino servir a los demás. Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipos y él arriesgó su salud, arriesgó su vida para llevar una ofrenda misionera que la iglesia levantó para el apóstol Pablo y llevarla a Roma. Así que vamos a ubicarnos, vamos a leer en las escrituras las porciones que vamos a tratar en esta noche. Filipenses 2, los versos del 25 al 30. Y la escritura nos dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y no estéis con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre Epafrodito, y aquí en los versículos que acabamos de leer, pues nos describe cómo era este hombre. Tenemos que mencionar que Epafrodito quiere decir atractivo, agradable, ¿no? Siempre dijimos que el nombre estaba vinculado pues con el carácter de las personas, ¿no? Aquí ahora ponemos cualquier nombre, pero ahí cuando ponían un nombre, pues un nombre era importante colocar el nombre. Ok, entonces Epafrodito significa atractivo o agradable, y en verdad, con todo lo que hemos leído, vemos que así era. Él no dejó ni abandonó a su hermano Pablo. Epafrodito había sido enviado a Roma para ministrar a Pablo cuando estaba en prisión. Él enfermó gravemente, casi murió. Fácilmente pudo haber regresado a Filipo y esperar su recuperación, pero simplemente él no lo hizo. Se aferró a su llamado, a su misión, y completó lo que tenía que realizar. Entonces, veamos las características de la personalidad de Epafrodito. Epafrodito era un creyente laico que amaba al Señor. Era maduro, al mismo tiempo firme en la fe. Pero el testimonio que tuvo Epafrodito impactó al apóstol Pablo a tal extremo que utilizó hasta 5 títulos para referirse a él. Y obviamente con esos títulos estaba reconociendo, ¿no?, su generosidad y la labor realizada. En el verso 25 destaca y dice, por ejemplo, que era un hermano cristiano, un compañero en la obra del Señor, un compañero de milicia, un mensajero de la iglesia y un ministro muy especial. Entonces vamos a tratar de discernir cada uno de estos títulos. El primero dice que era un hermano. ¿Qué simboliza pues hermano? Hermano es una persona que tiene los mismos padres. Y Epafrodito nació de Dios.
Entonces, nos está indicando de que Epafrodito puso su confianza, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Y obviamente, pues, Dios lo honró, honra su fe, dándole un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, y entonces, pues, lo hace parte de la familia de Dios. Las Escrituras nos dicen: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús, pues les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pues Epafrodito se convirtió en un hermano de Pablo y un miembro de la familia de Dios. Entonces está resaltando que era un hombre que había puesto su confianza en Jesús. Después, el otro título le dice que es un compañero en la obra del Señor. Muchos en las iglesias sirven al Señor, pero no todos son verdaderos compañeros de trabajo. Un verdadero compañero de trabajo está siempre al lado de su amigo. Está allí comprendiéndolo, sintiéndolo, apoyándolo, consolándolo, confortándolo, alentándolo y ayudándolo cada vez que es necesario. Y también, sobre todo, que entre los verdaderos compañeros no hay distancia. Pueden ir, comunicarse, ayudarse, no hay distancia que los separe. Tampoco no hay competencia entre ellos, pues no hay envidia, no hay rechazo, no hay retraimiento, no hay abandono. Siempre tratan de buscar, de ayudarse uno al otro. Un compañero nunca abandona a su amigo, cualquiera sean las circunstancias. Pablo se encontraba prisionero, a punto de enfrentar un juicio. Ese juicio iba a implicar si vivía o moría. Y ese juicio, y por ese juicio, había sido abandonado por la mayoría de los amigos y creyentes. Epafrodito se mantuvo más bien al lado de Pablo, a pesar de las circunstancias. Epafrodito enfermó gravemente. Al recuperarse, pues pudo regresar a casa, pero él prefirió estar en Roma al lado de su amigo Pablo. Fue realmente un verdadero compañero. También lo nombra como compañero de milicia. Y cuando se habla pues de compañero de milicia, eso es un término que está relacionado con la perseverancia y la firmeza en sus convicciones. Epafrodito se mantuvo firme, ¿no? Y fue un compañero de milicia de Pablo, a pesar del peligro, a pesar de su propia salud incluso. Al identificarse con Pablo, corría el riesgo de ser acusado como su seguidor. No nos olvidemos que Pablo fue acusado como un insurrecto en contra del Estado. Y ese tal vez fue el motivo por el cual pues muchos de los creyentes abandonaron a Pablo y lo dejaron pues en la prisión. Epafrodito fue enviado para completar la misión y también para ayudar a Pablo en su ministerio en la mayor manera posible. A pesar de las circunstancias de la prisión y de la enfermedad que lo arrastró casi al borde de la muerte. Era un verdadero soldado, dispuesto a arriesgar su vida para la expansión del Evangelio. Era un soldado que quería dar su vida, y no solamente pues por la expansión, sino para que no se interrumpa el Evangelio. Ese era Epafrodito,
un compañero de milicia, estaba en las batallas, y a pesar de las circunstancias que eran adversas, pues él seguía batallando para que el Evangelio no se interrumpa. También Pablo lo menciona como mensajero de la iglesia. Mensajero es un embajador, enviado pues como una misión especial. Pablo estaba diciendo que este hombre había sido llamado como un mensajero, como un embajador especial de Dios. Tenía un llamado especial. Fue un apóstol especial, un mensajero especial de Dios. También señala de que era un ministro especial. O sea, la palabra que utiliza aquí en el griego describe a una persona que solamente este término se utilizaba para aquellos que eran grandes hombres. O sea, el título era investido solo a grandes benefactores, hombres que amaban la ciudad, hombres que amaban la cultura, hombres que amaban las artes o hombres que amaban los deportes. De tal manera que ellos dieron muchas sumas de dinero para apoyar pues estas funciones. Entonces, la persona, al referirse con estas palabras, Pablo, era una persona que era considerado pues un gran siervo, un ministro entregado a la causa, ¿no?, de la expansión del Evangelio. Eso es lo que nos está resaltando el apóstol Pablo, con estas 5 características para referirse a Epafrodito. Pero cuando seguimos leyendo las Escrituras, porque solamente hemos tratado el verso 25, nos sigue pues añadiendo características más sobre Epafrodito. Y vamos a verlas. Por ejemplo, resalta que Epafrodito era un ministro equilibrado y fiel, entregado a la obra. Mire, Pablo no halla pues suficientes palabras para elogiar a este hombre. Como dijimos, Pablo dijo, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Y estos títulos, cuando uno comienza a discernirse, pues es como que van en forma ascendente. Como que primero habla de una común simpatía, después una obra común y después comunes en trabajos y sufrimientos, ¿no? Entonces quiere decir que pues Epafrodito no solamente se quedó en recibir al Señor y estar en comunión con los hermanitos y que bueno, yo estoy en paz con todos. Él no fue así. Ese fue su primer paso. O sea, él recibió, tuvo comunión con todos, pero después también se puso manos a la obra, a servir juntamente con Pablo. Y en el servicio, pues también implica sufrimiento. Estas 3 descripciones que hace Pablo son paralelas a lo que escribió pues acerca del Evangelio en el primer capítulo. Y vamos a verlo. Por ejemplo, él dice dentro de los títulos mencionados, mi hermano. Y cuando leemos el capítulo 1 en referencia al Evangelio, pues en el 1.5 habla sobre la comunión del Evangelio. Después menciona otro de los títulos como mi colaborador. Y en el segundo capítulo, refiriéndose al Evangelio, dice el progreso del Evangelio. Y por último, el tercer título que utiliza es mi compañero de milicia y habla pues sobre refiriéndose al Evangelio. En el capítulo 1 habla sobre la fe en el Evangelio. Entonces vemos, ¿no?, como dijimos, esta similitud que hay. Un cristiano pues recibes al Señor, sirves y en ese servicio vas a experimentar sufrimiento y ahí sale a la luz la fidelidad que uno tiene al Señor. Por otro lado, vemos que el Evangelio
pues no solamente consiste en tener una comunión, sino que ese evangelio, pues las escrituras en ti, pues no solamente pues ha quedado en una primera etapa en la que tú aceptas la obra de Jesucristo, sino que también tienes que madurar, progresar, y eso implica servicio. Y pues en el servicio va a haber sufrimiento y ahí va a ser probada tu fe, ¿no? Entonces, cuando analizamos y vemos todo esto, esto nos ve pues cómo todo encaja, ¿no? Porque al mencionar estos tres títulos y también relacionarlos con el Evangelio, vemos que hay una comunión, hay un equilibrio en la vida cristiana. Y debe haber un equilibrio porque todo debe enlazar. Por ejemplo, muchos predicadores, pastores, ¿no?, amigos, consiervos, predican sobre la comunión, ¿no?, que deben tener entre los hermanos, pero se olvidan, por ejemplo, de predicar del progreso del Evangelio. Se olvidan, pues, de hacer campañas de evangelización, ¿no? Otros de repente pueden estar tan ocupados en defender el Evangelio de la fe que se olvidan de cultivar la comunión entre los creyentes. Todo tiene que ir junto. Juntos tenemos que ir avanzando. Tenemos que hablar sobre la necesidad, pues, de recibir a Jesús. Tenemos que hablar sobre la necesidad del servicio, involucrarte en el servicio y pues también manteniendo tu fe en el servicio. Epafrodito no cayó en ninguna de esas trampas de que lo desviara, sino que él siguió, avanzó, continuó. Él era como Nehemías, ¿no?, el hombre que reedificó los muros de Jerusalén. Él estaba en una mano tenía la espada y en otra pues la herramienta, la herramienta para la construcción del muro. Entonces, él todo trabajaba, él sabía, él entendía, ¿no?, que la vida cristiana no solamente consiste pues en recibir, estar y vivir una vida pasiva, sino activa, ¿no? Ser un cristiano, entonces, implica ser equilibrado, tener comunión con los hermanos y con Dios, progresar en el amor y en el conocimiento de Él, y también tener firmeza, o sea, la fe en el Evangelio. Muchos cristianos hoy se preocupan por tener comunión entre los hermanos. Oye, hermanitos, sí, muestran de repente tener una comunión entre los hermanos, pero no se interesa en alcanzar a los perdidos. Ni tampoco se interesa, ¿no?, en incentivar a defender la fe en contra de sus enemigos cuando están en momentos de persecución o de sufrimiento. Cuando una persona, pues, o un creyente actúa de esa manera, o sea, me preocupo más del amor, de la comunión de los hermanos y no del evangelismo, o me preocupo más del evangelismo y no de defender la fe en los momentos difíciles, pues si no estoy viviendo estos tres aspectos, pues entonces está mostrando a los demás que soy un cristiano desequilibrado. Tenemos que tener equilibrio en nuestra vida. Todos los aspectos que implique el cristianismo tenemos que vivirlo. Un ministro también, Epafrodito, fue con vocación de sacrificio y de servicio. Epafrodito no se preocupaba por su bienestar, sino por el bienestar de otros y de la iglesia. Cuando él en Filipos, porque él congregaba en Filipos,
que Pablo estaba prisionero en Roma, él se ofreció para hacer ese largo viaje, que al mismo tiempo pues era un viaje muy peligroso, y él se ofreció para ayudarlo y también para animarlo. Él llevó la ofrenda que levantó la iglesia de Filipos, se levantaron, hicieron una colecta y se la dieron para que él se la lleve a Pablo. Y él incluso se ofreció para llevarla e incluso lo protegió hasta con su vida. Él se ofreció. Mire cómo en contraposición cuando uno medita lo que pasa en las congregaciones, ¿no? Vemos que se les dice, por ejemplo, para hacer alguna campaña de evangelización o para ir a un determinado lugar, pues todos los que están allí, pocos o nadie se levanta para hacerlo, ¿no? En las iglesias hay muchos espectadores, pero hay muy pocos participantes. Muy pocos participantes. Y eso lo podemos ver en todas las iglesias, ¿no? Por ejemplo, si vemos que cuánta gente está involucrada dentro del servicio, pues el porcentaje es muy bajo, ¿verdad? Epafrodito, pues no solamente pues se preocupaba de los demás, sino que también se preocupaba de la iglesia, ¿no? Cuando él llega a Roma, él se enferma gravemente, de hecho, casi muere, pero eso retrasó su retraso a Filipo, y la gente de Filipo estaba preocupado por él. En ese tiempo no había puesto los celulares, no había pues el WhatsApp, no las redes sociales, no, simplemente ellos no sabían absolutamente nada. Y pues él estaba no solamente preocupado por sí mismo, porque eso no le interesaba, o sea, no se preocupaba por él, sino que le interesaba, ¿no?, la gente de Filipo, porque ellos estaban preocupados por él. Él quería calmar esa angustia, esa desesperación, esa preocupación que tenían con él. Mostraba pues una identificación con la iglesia donde congregaba. Se preocupaba por la iglesia. Ahora, ¿por qué lo hacía Epafrodito? Porque él vivía en Filipenses 1:21 y no en Filipenses 2:21. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Tu vida está aquí, en uno de estos dos bandos, o en Filipenses 1:21 o Filipenses 2:21. Filipenses 1:21 dice que si tú vives para Cristo. Pablo vivía para Cristo. Todas sus acciones las estaba centrando en Cristo. Todas sus decisiones estaban en Cristo. Todo lo que hacía era para glorificar el nombre de Cristo. Los que viven en Filipenses 2:21 es vivir buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Solamente te interesas tú. Epafrodito vivía para Cristo. Esta frase que aparece en el versículo 26, ¿no?, gravemente se angustió, refiriéndose a Epafrodito, es la misma descripción que se utiliza, ¿no?, de Cristo cuando estuvo en el Getsemaní. En Mateo 26:37 dice: y tomando Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es decir, Epafrodito, como Cristo, sabía el significado del sacrificio y el servicio. Entonces esto nos hace ver una cosa, pero importantísima. El sacrificio y el servicio son dos características de una mente sumisa. Si realmente
nosotros nos estamos sometiendo al gobierno de Dios, si estamos sometiéndonos al gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, pues hay dos características que tienen que salir a la luz: el servicio y el sacrificio. Nos va a costar muchas cosas, vamos a dejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos para Cristo. También, pues, leyendo ya los últimos versículos, vemos de que Epafrodito era una persona bendecida, era un instrumento del Señor. Epafrodito fue una bendición para Pablo. Te puedes imaginar estando en la cárcel, que todos te habían abandonado, te trataban como un leproso tal vez, ¿no? Y recibir la palabra de consuelo, de ánimo de alguien, realmente pues fue de mucha bendición para Pablo. Simplemente él lo animó con su presencia, ¿no? Cuando Pablo estaba encarcelado. Y él, por ejemplo, no permitió ni que su propia enfermedad estorbara su servicio hacia el apóstol. Y él había estado muy mal, pues casi se muere, pero apenas él va y atiende al apóstol Pablo. No pudo regresar, pudo acabarse de recuperar en casa, pero él decide ir hacia Pablo. Por otro lado, así como Epafrodito fue una bendición para Pablo, también fue una bendición para su iglesia. Entonces, Pablo suplica, ¿no?, en esta epístola que la iglesia honre a Epafrodito por su sacrificio. Ahora bien, todos sabemos que Jesús debe de recibir la gloria, ¿verdad? Pero no hay nada de malo en que un siervo de Dios sea honrado. Y está de acuerdo con las Escrituras, porque Primera de Tesalonicenses 5, los versos 12 y 13, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo pues estaba escribiéndoles, animándoles a la iglesia de Filipo para que honren a Epafrodito por el trabajo que habían hecho. Ahora, ¿por qué lo hizo el apóstol Pablo? Pues siguiendo el ejemplo de Cristo. Miren, Cristo se despojó a sí mismo, ¿no?, dejando pues la gloria eterna, ¿no?, el sitio donde no hay una santidad perfecta, ¿no?, en un sitio en donde hay un gozo perfecto, en donde pues existe el amor perfecto. Deja todo eso, llega el Espíritu, llega y se hace hombre, se humilla, se hace hombre, pues es obediente, y obediente hasta la cruz, ¿no? Murió por nosotros, por cada uno de nosotros, y entonces Dios lo exaltó, le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces vemos que Jesús se despoja, se humilla, ¿no?, y Dios lo exalta. Cuando vemos en el caso de Pablo también, Pablo él vivía para Cristo, no le interesaba las cosas secundarias, o sea, él vivía, su pasión era Cristo, y Dios lo exaltó. Todo el Evangelio hoy, casi todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. No, él sufrió en el servicio, lo agarraron, pues lo han azotado 5 veces con varas, ¿no? Nosotros no experimentamos ningún sufrimiento en comparación de Pablo, pero Dios lo exaltó. Cuando vemos a Timoteo también fue exaltado, ¿no?, por Dios. Y cuando vemos en el caso de Epafrodito, él se sacrificó a sí mismo a pesar, ¿no?,
a pesar de toda la enfermedad que estaba pasando, pues él continúa con la obra. Y él se sacrificó a sí mismo, sin pensar también en alguna recompensa alguna. Pero Pablo anima a la iglesia a que honraran, ¿no?, a Epafrodito, y todo eso era para la gloria de Dios. Él era una bendición para Pablo y para su propia iglesia. Y también es una bendición para nosotros hoy, porque nos sirve de ejemplo también. Sabemos que nuestro ejemplo es Cristo, pero también las Escrituras dicen que todo lo escrito ahí es para nuestra edificación. También la vida de Epafrodito es una bendición para nosotros. Cuando revisamos la vida de Epafrodito, pues vemos que es una muestra de que la vida gozosa es una vida de sacrificio y de servicio. Y que al mismo tiempo una mente sumisa produce resultados. Tanto Timoteo como Epafrodito eran dos personas comunes, como tú y como yo. Y los ejemplos de vida nos ayudan, pues, o nos animan a someternos al Señor. Y al mismo tiempo someternos los unos con los otros en el Espíritu de Cristo. Cristo es el ejemplo que seguimos. Ese ejemplo debemos ser. Pero las tres personas que son mencionadas en este capítulo 2, pues nos enseñan mucho. Por ejemplo, Pablo nos enseña el poder de Cristo. Timoteo y Epafrodito nos muestran que son pruebas de que esa mente sumisa produce resultados en la vida cristiana. Y termino diciéndote lo siguiente. ¿Le permitirías al Espíritu Santo reproducir en ti ese sentir que hubo también en Cristo? ¿Le permitirías? Una mente sumisa, despojarte de ti mismo, servir a los demás. Y no solamente servir, sino estar dispuesto a dar tu vida por los demás. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? No sé cuánto de esto, de lo que habíamos conversado, pudo haber tocado tu corazón. Pero creo que hay mucho que aprender en nuestra vida cristiana. Y damos gracias a Dios porque nos presenta hombres, la Biblia nos presenta hombres tan sencillos, pero con un profundo amor, devoción, fidelidad, servicio y sacrificio para servir al Señor. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras realmente cómo quieres que vivamos el cristianismo. Queremos tener una mente sumisa, Señor. Una mente sumisa implica servicio a los demás. Una mente sumisa, una mente sencilla implica tener un objetivo, solo un objetivo, una meta, vivir para Cristo. Una mente sumisa es vivir, pues, para servir a los demás, aún, pues, mostrando, evidenciando sacrificio. Solo así, Señor, pues seremos bendecidos por ti.
La bendición la podemos tener aquí en la tierra, pero también la mayor bendición la obtendremos cuando estemos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que hoy hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, la próxima semana seguiremos con nuestro estudio de Filipenses y trataremos el capítulo 3. Entonces, no olviden, nos esperamos siempre a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, todos los días viernes que tratamos Filipenses. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.